Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos a la jornada de malaria desde la atención primaria. Realmente, a los que no nos conozcáis, pues somos Fundación IO, somos una fundación sin ánimo de lucro que nos dedicamos a la medicina tropical del viajero, a las enfermedades infecciosas. Os animamos a que entréis en la web y que veáis los proyectos que desarrollamos en este momento en el Sáhara, en Camerún, el proyecto viajarseguro.org y ahora recientemente vamos a abrir un proyecto en el Chad, bueno, y Etiopía también que estamos. Pues somos eso, un grupo pequeño de profesionales sanitarios que en un momento determinado dijimos que podíamos hacer algo más que trabajar en nuestras consultas. Tengo a mi lado a Laura Santos, que es una de las personas del patronato de la fundación. Ambos somos médicos de primaria y creemos que charlas como esta pues son necesarias, es decir, atención primaria siempre se ha etiquetado como la puerta de entrada al sistema, es decir, hay pacientes que no van a las consultas súper especializadas o de vacunación internacional, y el médico de primaria o el farmacéutico del barrio, por así decirlo, es el que los recibe, ¿no? Y vamos a tratar un tema que para atención primaria es un gran desconocido. Yo creo que está pasando con una serie de enfermedades, con el Zika, con el chikungunya, con una serie de cosas que el médico de primaria está ahí, que lo oye, lo ve por la prensa y muchas veces las fuentes de información que tiene no son. En primer lugar, agradecer vuestra presencia en esta charla. La primera charla va a ser pues más de la enfermedad y la segunda charla, pues habéis visto el programa, pues va a ser un poco más de viaje, de más ocio, con Pablo Strubel y Iciar Marcotegui, que son unos grandes viajeros que tienen una larga experiencia en cómo preparar un gran viaje y espero que la disfrutéis porque nosotros la disfrutamos cada año en sus jornadas de grandes viajeros. ¿Qué más decir? Pues antes de empezar, dar las gracias al patrocinador de la jornada, que es el Laboratorio Viso, por las facilidades que nos ha dado. Realmente ha sido muy fácil organizarlo y sin más, pues un poco que disfrutéis un poco lo que os contemos. Realmente la charla va a quedar colgada en nuestra web y cualquier cosa, nuestro buzón siempre está abierto a vuestras consultas, con todo el cariño del mundo. Es decir, aprendemos de lo que nos preguntáis y tratamos de mejorar un poco lo que hacemos con vuestras consultas o de todo el mundo. Para que os hagáis una idea, este mes la página web ha tenido 1 millón de visitas usuarios, es decir, que quiere decir que el camino que emprendimos hace 7, 8 años pues va rendiendo su fruto, ¿no? Cuando pones malaria, cualquier país en Google, salimos los primeros y eso será por algo, ¿no? Al final, pues por un trabajo de coste. Vale, esto. Hoy es 20 de junio y hoy es el Día Mundial del Refugiado. ¿Vale? Estamos tratando la malaria, pero bueno, realmente queríamos hacer un poco mención pues a este hecho, ¿no? Es decir, que somos nosotros los de países desarrollados los que viajamos a países con falta de recursos y nos tomamos pastillas pues para no contraer enfermedades que a lo mejor el modelo pues debería cambiar, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, sin más, después de esa mención, pues empezamos, ¿no, Laura? Bueno, yo de esta charla me gustaría que nos quedáramos con una cosa suficiente, que en la consulta cuando hagamos la historia, por ejemplo, igual que preguntamos alergias conocidas, es hipertenso, es diabético, colesterol, pues digamos, ¿y va a viajar próximamente? ¿Va a viajar en los próximos meses? ¿O en el próximo año? ¿O en este año, a lo largo de este año? Ya solo con eso, hacer una consulta previaje, yo creo que primaria es muy importante. Tenemos ahí un material muy bueno y tenemos mucho tiempo, sobre todo, ¿no? Tenemos que aprovecharlo. Porque fijaros, este mapa, me imagino que ya lo habréis visto muchas veces en internet, es una foto de los vuelos que hay en un momento determinado, como un flash, así. Entonces, todos los vuelos, veis los nacionales, los internacionales, pero esto es lo importante. En ningún punto de la Tierra dista de otro más de 30 horas de viaje, el tiempo inferior al periodo de incubación de cualquier enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo comprar un billete hoy, me puedo ir al otro lado del mundo, volver y puedo volver de forma sintomática, porque el periodo de incubación, la fiebre puede empezar aquí, la fiebre, la diarrea, el dolor abdominal, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que estar preparados. No podemos decir no lo sé o que se nos pase, ¿no? ¿A cuántas fiebres a lo mejor de malaria que van a urgencias han venido antes a la consulta de atención primaria? A mí es una cosa que siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuántas malarias a lo mejor han venido? Es que estoy con fiebre.
y pues tómate el paracetamol y si ves que pasan 3 días más, ¿vale? Pues vuelves, ¿no? Pero tenemos que estar preparados porque además el presente es este, ¿no? Confirmado el tercer caso de dengue en España, ya hay dengue autóctono. No sé si sabéis que hay Aedes albopictus en la Comunidad de Madrid, en la A3 han aparecido. El Zika en España, chikungunya. Visteis hace poco esta noticia, esta es de hace unos días. 3 turistas irlandeses en Alicante. O sea, ya exportamos chikungunya. Entonces, tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo y mi cosa que ya he hablado con el laboratorio es que podamos pedir las pruebas, las serologías, igual que pedimos ya Chagas, ¿verdad, Teresa? Pues que dentro de poco podemos tener chikungunyas en la consulta, podemos tener Zika y tenemos que conocerlas y por lo menos tenerlo aquí, pensar en ello, en los diagnósticos diferenciales. Y todo eso, ¿por qué? Tenemos que preguntarlo, porque el paciente no va a venir, es que he estado... Muchas veces te lo cuentan, es verdad, ¿no? Pero siempre tenemos que preguntar. Esto es para que veamos cómo la Organización Mundial de Turismo, fijaros el turismo cómo va aumentando, ¿no? Del 2018 al 2015, el 2018 es lo verde. Cada vez está aumentando. ¿Y dónde aumenta? Europa, Asia, está aumentando, Asia, el Pacífico, América, África, Oriente. Los que más, Asia, el Pacífico y Oriente Medio. En Asia y el Pacífico y hay enfermedades, en Oriente Medio, en Europa también, pero tenemos que estar preparados tenemos que saber mucho de geografía también, ¿no? Es lo bonito de estas enfermedades, ¿no? Que también nos ayudan a conocer muchos sitios que dices, uy, ¿esto dónde está? Y de repente tener un mapa del mundo en la consulta siempre ayuda y es muy bonito, ¿no? También. Porque el papel de atención primaria, sabemos de tiroides, sabemos de diabetes, sabemos de hipertensión, sabemos de todo, pero tenemos que saber o tener la curiosidad, ¿no? De saber que está eso. Que luego no llegamos o no desconocemos, bueno, pues ya puedes derivarlo, pero por lo menos saber que existe, ¿no? Y que esté en nuestras cabezas. Esto es el TAPI, lo conocéis, el programa que utilizamos, ¿no? En las consultas, ¿no? Entonces, yo por lo menos a mí sí que pongo siempre VFRs, ¿no? Me ayuda a cuando venga el paciente. Lo bueno de primaria es que tenemos todo un año o todo meses y meses para cuando vienen a la consulta preguntarle, oye, Jesús, ¿te vas a ir a ver a la familia? ¿O cuándo tienes pensado viajar para que tus hijos conozcan a sus abuelos? Pues ahí aprovechamos para preguntar, ¿y estás vacunado? ¿A qué sitio vas? ¿A qué zona? ¿Tomas pastillas para la malaria? Porque mucha gente ya lleva aquí años y años y ya a nivel de inmunológico es como nosotros. Entonces tendrán que ir, cuando vayan a ver a su familia a África, pues a lo mejor tienen que tomar pastillas también, ¿no? Y ya sabéis además que los VFRs tienen multiplicado por 8 y por 8 en África y por 2 en Latinoamérica el riesgo de tener enfermedades, porque van a convivir con sus familiares allí, van a tener la misma vida que ellos hacían cuando vivían allí, pero la inmunidad no la tienen, entonces tienen más riesgo porque van a comer cosas que comen la gente de allí, van a dormir en sitios como viven allí, entonces tienen más riesgo de tener enfermedades tanto gastrointestinales como malaria. Entonces lo bueno que tenemos es que les tenemos en la consulta y tenemos tiempo para hacerlo. Si vemos que una vez se nos olvida, pues bueno, no pasa nada, la próxima vez que venga insistimos y les vacunamos, que en primaria lo bueno es que les ponemos vacunar, tenemos todas las vacunas, casi todas, menos la fiebre amarilla, podemos prescribir todas las vacunas para que se vaya correctamente vacunado, porque luego está la lista de espera en los centros de vacunación internacional. Tenemos que perder el miedo. Entonces, bueno, con que os quede esta cosa y crearos un poco de inquietud, a mí ya con eso me bastaba. La teoría está en todos los sitios, en todas las guías, que luego ya os explicaremos que hay muchísimas, ¿no? Esto es un estudio que se presentó en el Congreso Nacional de Semergen, ¿verdad, Manuel?, en Gran Canaria en el 2010. Se preguntó a los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, sobre cómo ellos, el manejo que tenían del paciente viajero y de la patología tropical. Entonces, participaron 33 médicos, 33% de médicos y un 67% de enfermeros. Y la pregunta clave era si estaba atención primaria preparada para atender al viajero. Y fijaros, un 62% decían que no. ¿Cómo creéis que estamos ahora? Esto fue en el 2010.
¿Estamos preparados? ¿Creéis? No, ¿verdad? Yo creo que, no sé, a lo mejor el porcentaje por las noticias ha cambiado un poco más, ¿no? Con todas las enfermedades emergentes que está habiendo, a lo mejor espero que haya disminuido un poco, ¿no? El no y aumentado el sí. Sí que estamos preparados, ¿no? Pero yo creo que tenemos que intentarlo, porque además es muy bonito también, ¿no? Sí. A nosotros que nos encantan las enfermedades tropicales y nos dedicamos a esto, me decía un amigo esta mañana, dice, oye, ¿tú qué estás haciendo esto de... ¿No estarás tú cuando viajas a África trayendo cosas aquí a España? Dice, al final, realmente está a la vuelta de la esquina. Ya fuera de bromas, es decir, nuestra responsabilidad como profesionales sanitarios, el que se nos pase una fiebre de alguien, como estos casos que os pongo, acusan al hospital por errar en un diagnóstico, porque la malaria, y ahora veremos los síntomas que da, pues a veces es una faringomigdalitis o una fiebre sin más, y le mandamos a casa. Y una malaria grave, cerebral, por un Plasmodium falciparum, puede matar a alguien en 72 horas. ¿Vale? Incluso. Vamos a ver un poco la historia, porque realmente hablamos de países de África, sobre todo el 92% de las muertes de malaria se sitúan en África, pero si vamos a esta diapositiva, que es algo de historia, España está por aquí. ¿Dónde está? España erradicó la malaria en septiembre de 1964, es decir, que realmente si vemos un poco los hitos históricos, es decir, a principios de siglo, los casos un poco en miles en España, la educación sanitaria, fijaros, el drenado de los famosos pantanos, de los humedales, el control vectorial, la guerra civil, después de la guerra civil el brote, un poco por la pérdida un poco de la salubridad, aquí se inició el tratamiento y la erradicación. Realmente esas son las zonas de malaria que quedaban en España al final, la zona de Extremadura endémica. Y esto es un mapa que dices, pues no hace tanto, esto es de 1968. ¿Vale? De hecho, bueno, habéis oído lo del cambio climático, habéis oído un poco que cada vez tenemos más mosquitos. Ha dicho Laura que tenemos el mosquito tigre ya en Madrid. Tenemos anófeles, tenemos un anófeles que no es muy infectivo para la malaria, que es el Arthroparvus, que vive entre nosotros, pero está presente en nuestro... La diapositiva de un poco de la evolución de los hitos históricos, pues ve un poco la introducción de las drogas, el descubrimiento del parásito, pues un poco la evolución a nivel científico de la humanidad, y la malaria ha ido siempre ahí con la humanidad descubriendo cosas, ¿sabes? Os sonarán cosas ahora de la vacuna de patarroyo, pues ahora hay otra vacuna que se está probando, es decir, que realmente la evolución científica y la malaria ha servido para averiguar muchas cosas a nivel científico de cosas y de tratamientos, ¿no? Y algunos datos, pues esto están en todos los libros, estos sacados de la página de la OMS, es decir, el 40% de la población mundial vive en zonas denominadas de riesgo para padecer la malaria, un 40%. 219 millones de episodios clínicos anuales en 87 países. Es una barbaridad. Y estas cifras son buenísimas comparado con lo que... Yo esta charla la di por primera vez hace 10 años y hablábamos de que un niño en África moría cada 45 segundos por malaria. Esas cifras ahora van por minutos. 435.000 muertes en el 2017. ¿Vale? Estamos hablando de algo que sucede y que somos un poco ajenos, pero nosotros viajamos a estos países, es decir, la enfermedad está ahí, es decir, que en los últimos años hay buenas noticias de descenso progresivo. Argentina, por ejemplo, un país acaba de ser definido libre de malaria, es decir, va poco a poco progresando, pero siguen existiendo brotes. Conocéis todos Venezuela, ¿no? Venezuela, la situación de Venezuela. Venezuela el año pasado notificó 300.000 casos de malaria. Es un país que realmente lo teníamos como desarrollado. De 300.000 casos de malaria son muchos casos de malaria. ¿Y qué es la malaria? Pues la malaria, lo sabéis, me imagino que todos, es un parásito en el que hay definidas 5 especies. La importante... La más grave y frecuente, el falciparum, ¿vale? El vivax, que los que viajáis por Sudamérica, ahora veréis algún mapa de distribución de las especies en el mundo, el malaria, que son infecciones crónicas, el ovale, que es menos frecuente, y este se describió en Asia hace unos años, que es el Knowlesi, eso es zoonótico de primates, pero que ya hemos tenido casos aquí en España diagnosticados. Es decir, que esto es una publicación de hace poquito de un viajero a sudeste asiático que se trajo de Indonesia un Knowlesi,
¿vale? ¿La malaria afecta a los animales? Sí, afecta también a pájaros, a perros, a otro tipo, y de hecho hay algunos otros tipos de Plasmodium, pero en ser humano pues no son lo más frecuente. Este es el mapa un poco actual de la distribución de la malaria en el mundo. Si os fijáis, área tropical, ¿vale? Yo aquí discrepo un poco porque Grecia, por ejemplo, ha tenido un brote de malaria. Grecia en el 2017 tuvo más casos autóctonos que importados por Plasmodium vivax. Es decir, que tenemos malaria en Europa, sí, así de vez en cuando brotes. Y esto es una distribución de los vectores, es decir, del mosquito transmisor en Europa. Esto es un mapa mundial y eso es donde tenemos el Anopheles atroparubus, ¿vale? Que es un vector de la malaria que hemos tenido aquí en España, pero fijaros la zona de los que veraneáis por el sur de Portugal, ¿vale? Por ahí está ese Anopheles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenemos el mosquito, aunque no sea el mejor de los vectores como los que hay en otras zonas, y tenemos pacientes o personas que en la migración, el paso del estrecho, pues es un riesgo que existe. Acabáis de ver lo de chikungunya en Islandia, que parece como de coña, que se cojan un chikungunya en Benidorm, pero ha sucedido, ¿no? Existe. Esa es la distribución de los mapas de la malaria y su vector en el mundo. Fijaros África, ¿vale? África, el falciparum, el vivax, que es más frecuente en Sudamérica, en la India. Hablaremos luego de la India un poco. Es decir, me voy a la India, tengo que tomar las pastillas de la malaria. El malaria, el ovale y el Knowlesi, el de abajo. Y esto es un ciclo. Yo no sé si estáis acostumbrados a ver ciclos, es decir, yo os voy a dar 3 pinceladas del ciclo de la malaria porque es muy interesante. El ciclo de la malaria, el ser humano es un huésped intermedio, es decir, el ciclo de la malaria, donde se produce es en el mosquito. Y nosotros como seres humanos pues pasamos por ahí, es decir, el mosquito nos pica, está el huésped humano, una vez que nos pica se va al hígado, ahí se reproduce y luego nos vuelve a picar otro mosquito y se lo pasa a otro vecino que viva al lado nuestro, o si la mujer está embarazada, pues puede transmitírselo con una gran mortalidad al feto, ¿vale? Y que sepáis un poco, que os suene, porque el mecanismo de acción de los fármacos depende un poco de la fase donde se encuentre en este caso el parásito, es decir, en la zona hepática o la zona... ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando decís, pues tienes que tomártelo una semana después o 4 semanas después del viaje? Eso es precisamente por el ciclo, porque hay fármacos que actúan a nivel hepático y hay otros que actúan un poco a nivel de torrente circulatorio, entonces por eso tienes que tomarlo durante más semanas. ¿Y cómo es la malaria en España? ¿Tenemos mucha malaria? Estos son los casos notificados por el Centro Nacional de Microbiología y en España estamos en torno a 450 casos de malaria al año, más o menos, importados, ¿vale? Pero fijaros, os ha puesto Laura antes una diapositiva del turismo y estas son las llegadas de turistas internacionales que tenemos, es decir, hemos hablado de mosquitos, hemos hablado de viajes, hemos hablado de casos importados. Ahí estamos, 450 casos, es decir, Madrid, por ejemplo, me parece que ha tenido 200, es decir, no sé cuántos de aquí trabajáis en zonas de Madrid, pues la probabilidad de que te caiga un caso de malaria en tu consulta no es tan rara, ¿eh? Es decir, que realmente tenemos que saber qué hacer. Y en Europa, ¿cómo estamos? Pues fijaros, Francia, ¿no? Francia, un país clásico de emigración, o Inglaterra, un país que los ingleses viajan 2-3 veces al año a países exóticos, pues estamos hablando de que Francia tiene unos 1.800, unos 2.000 casos importados al año, ¿no? Y son pacientes que vienen muy malitos, que vienen aquí, oye, que tengo fiebre, que ingresan, les tratan y... Bueno, pues esto es la situación que tenemos en España, que no está mal. ¿Cosas que tenemos que saber de la malaria? Pues los tipos de transmisión que hay, es decir, la importada, que es la que está, las cifras que os hemos mostrado, la congénita, que ya os he contado de la madre que se lo pasa al niño, pero ahora os sonará en los periódicos que sale frecuentemente la inducida. ¿Qué es eso de la malaria inducida? Un niño que está en el hospital de Italia, en la sala de espera, y de repente le diagnostican una malaria, el niño no ha viajado, es decir, pues son malarias inducidas pues por pinchazos, por contacto accidental, porque el paciente al lado pues se compartió una jeringuilla o una nutrición o algo, y eso está pasando. Los últimos casos que hemos tenido en España, uno en Vigo, otro aquí me parece que fue en Fuenlabrada, me parece, pues lo hemos tenido.
Malaria introducida, esa es famosa, ¿no? La transmisión de los mosquitos infectados. Esto no suena, ¿veis? Cuando vais a África y volvéis, ¿no habéis visto a las azafatas con el spray por toda la carlinga para desinfectar? Pues son mosquitos que se quedan ahí en el entorno hospitalario, en el entorno del aeropuerto, que vienen con el parásito y de repente hay un caso en Alcalá de Henares de una mujer que no ha salido nunca y de repente tiene una malaria. Eso está publicado, ¿eh? Aquí en España. Y luego la autóctona, que es mosquitos locales infectados a partir de casos importados, es decir, lo que os hablaba, es decir, tenemos el vector aquí en una zona de nuestro país que pica a un temporero que viene de Pakistán y resulta que el agricultor de toda la vida va al hospital de los Monegros y le dicen que tiene malaria. ¿Y eso cómo va a ser? Pues eso ha pasado aquí en España. Esto es la descripción del estudio de casos del caso de los Monegros, es decir, que aparezca un caso de Plasmodium vivax en un hospital de Zaragoza, en un señor de 70 y pico años que no ha salido de España en su vida. ¿Y por qué? Bueno, pues no está mal saber estas cosas, es decir, porque tenemos que estar un poco formados. Y por ir un poquito más deprisa, es decir, ¿cuál es la clínica de la malaria? A los que os guste la literatura, no sé si habéis leído a Richard Kapuscinski, el libro Ébano, es un libro de obligado lectura para los que os guste África, y Kapuscinski tuvo una malaria y lo describe estupendamente. Dice, la primera señal de un inminente ataque de malaria es una inquietud interior que empezamos a experimentar de repente y sin ningún motivo claro. Algo nos pasa, algo malo. Si creemos en los espíritus, sabemos que se ha entrado en nosotros un espíritu maligno y nos ha embrujado, nos ha paralizado y clavado. Por eso no tardamos en sentirnos entumecidos, pesados y sumidos en un marasmo. En un segundo empezamos a sentir frío, un frío terrible, espantoso, espectral. Empezamos a tiritar, a temblar, a agitarnos. Sin embargo, no tardamos en darnos cuenta de que no se trata del primer temblor que conocemos de experiencias anteriores, de cuando, por ejemplo, pasamos mucho frío en una intemperie en un invierno, sino que nos atenazan unas vibraciones y convulsiones que al cabo de poco tiempo nos desgarrarán en jirones. Y para intentar salvarnos empezamos a suplicar ayuda. A ver, Kapuscinski tuvo una malaria, lo noveló, pero es que realmente, si analizamos un poco algún estudio que dice los síntomas de la malaria, la fiebre de la malaria es bastante característica. ¿Os acordáis de las fiebres tercianas, cuartanas? Pues todo eso es bastante característico. Pero fijaros, no solo fiebre, dolor de cabeza, dolor musculoesquelético, fatiga, diarrea, vómitos. Alguien que viene por diarrea del trópico, siempre decimos cualquier fiebre procedente del trópico es una malaria mientras no se demuestre lo contrario. Fijaros la cantidad de síntomas que tenemos que descartar. Sobre todo lo que ha dicho Laura al principio, es decir, que no venga nadie a vuestra consulta que haya viajado y no la hayáis preguntado. Cuadro clásico, pues eso, el estadios y bueno, básicamente un poco cuando analizamos la fiebre procedente del trópico, fijaros, y esto es curioso, esta diapositiva os la he puesto, es decir, fiebre sin foco, principales causas de fiebre al regreso del trópico, de un viajero. Fiebre sin foco aparente, malaria. Fiebre con hemorragia, ahí no. Fiebre con diarrea, malaria. Fiebre con hepatomegalia, malaria. Fiebre con mialgias, ahí también debería estar la malaria. Fiebre con ictericia, malaria. Es decir que es curioso, ¿no? Debemos estar un poco atentos y familiarizados. Y esto es un tema, es decir, el diagnóstico. Es decir, nosotros, médicos de primaria, no podemos pedir ninguna cosa de estas. Ni siquiera tenemos esto que está... Es decir, yo creo que los centros de salud de nuestro entorno deberíamos tener, aunque sea un test rápido. Vale 3 euros, está hasta en la Conchinchina. Cualquier centro de África tiene un test rápido y nosotros no tenemos la posibilidad de diagnosticarlo. Pues a lo mejor sería cuestión de plantear que en un centro pues hubiera un test rápido. El gol estándar de la famosa gota gruesa que todos habréis conocido, es decir... Primero, no es fácil de hacer, necesitas un microscopista entrenado. Luego se hace una extensión fina, que tenéis ahí al lado, que se ve un poquito mejor, pero es menos sensible. Y detecta entre 5 y 10 parásitos. Lo que tenéis al lado es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, es decir, que detecta ADN del parásito, que es muchísimo más sensible. De hecho, esa que veis ahí abajo, que se llama LAMP, que os suene LAMP, porque esto es el futuro, es hacer PCRs a tiempo... O sea, en el trópico a 60 grados, sin necesidad de termocicladores ni nada por el estilo, pues eso aumenta la sensibilidad un montón. Y esto son los rapid test, que la OMS tiene una lista de test rápidos que funcionan, pues es una herramienta muy útil, porque si tú tienes un rapid test que es negativo, pues te quedas más tranquilo que nada.
ya tendrás tiempo de pedirle PCR, gota gruesa, eso. Pero realmente, ahora mismo, los profesionales de salud de los centros de salud de Madrid, diagnosticamos la malaria mirando, no tenemos nada de esto. Lo tenemos que mandar a un hospital, a un centro de referencia. Imaginaros, pero si solo tengo una diarrea, ¿cómo me voy a ir a La Paz ahora a estas horas? Pues, ¿vale? Ahí pasa, y la reproducción del parásito dentro de nosotros es tiempo dependiente. Entonces, ahí está el problema de las muertes por malaria. Famosos pilotos que vienen a nuestras consultas. No, si yo soy un piloto de Iberia y viajo muchísimo, ¿cómo me voy a coger una malaria? Ya me voy a casa y si me encuentro mal ya volveré. Fallecido, ¿vale? El tratamiento, por eso os decía, diagnosticar y tratar, porque tratar es una urgencia clínica. Sin el tratamiento es una enfermedad potencialmente mortal. No vamos a entrar ahora en contaros los fármacos para el tratamiento, pero que sepáis que la OMS utiliza las artemisinas, es decir, como primera elección. De hecho, ha reemplazado en la utilidad pues a la famosa cloroquina, quinina, sulfadoxina y pirometadina. Aún sigue utilizándose mucho la quinina, pero bueno, y ahí tenéis alguna de los tratamientos que se utilizan. Y luego, sobre todo, las medidas para garantizar el manejo. Es decir, a estos pacientes muchas veces hay que ingresarlos, otras veces no. Es decir, hay proyectos, por ejemplo, en hospitales. El Hospital de Alcalá de Henares no ingresa las malarias, sino las sigue telefónicamente. Bueno. Y luego esto de los tratamientos para las formas un poco quiescentes. No os lo he dicho, pero Plasmodium vivax y Plasmodium ovale tienen la capacidad de quedarse acantonados en el hígado, con las formas que se llaman hipnozoitos. Esos hipnozoitos de dormir, de hipnosis, se quedan ahí y pasados unos meses, 6, 8 meses, pues podemos tener la famosa fiebre esa que vuelve, ¿no? Entonces, la primaquina y ahora un nuevo fármaco que os contará Laura, que se llama la tafenoquina, pues sirve para las formas quiescentes de vivax y de ovale, que es muy, muy interesante. Y esto os lo contaba, es decir, tenemos un problema de resistencia a nivel mundial de antibióticos, sabéis un poco el mal uso que se ha hecho de los antibióticos, y también tenemos un problema de resistencia a nivel de antimaláricos. De hecho, en la frontera de Myanmar, de Vietnam, de Indonesia, hay un problemón con las artemisinas, que se están describiendo resistencias a los tratamientos para la malaria. De hecho, ahora hay algunos estudios en África que se están estudiando si realmente en África está pasando. Si está pasando en Sudeste Asiático, ¿no está pasando en África? ¿O es que no se han mandado recursos para estudiarlo en África suficiente? Pues probablemente nos llevemos una sorpresa en los próximos años con las resistencias a las artemisinas en África. Y esto os lo contaba antes, es decir, aunque Donald Trump diga lo contrario, hay cambio climático. Y los mosquitos van para arriba, las poblaciones van para arriba. No sé si habéis visto una foto de la Antártida ayer, me parece que salía un trineo de perros sobre agua, es decir, en Groenlandia. Bueno, pues es lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como profesionales sanitarios en nuestros pacientes viajeros? A, B, C y D. A, atención, ser conscientes del riesgo que tiene ese viajero. B, medidas de protección personal para evitar la picadura. C, el cumplimiento de la quimioprofilaxis, es decir, que si vamos a una zona de riesgo, evaluar ese riesgo, que cumplan la quimioprofilaxis. Y D, hacer un diagnóstico y tratamiento rápido por las consecuencias que os he dicho de que es una enfermedad mortal que puede tener unas consecuencias pues fatales. Y para prevenir, la B, esa, pues tenemos que conocer al enemigo, ¿no? Para poder actuar sobre él tenemos que conocerle un poco, ¿no? Entonces, este es nuestro amigo, el anófeles. Hay varios tipos de mosquitos, os he puesto todos aquí, la Aedes, el anófeles y el Cules, que son los que transmiten las principales enfermedades al picar. Transmiten, por ejemplo, el Aedes, el dengue, chikungunya, Zika, la fiebre amarilla, el anófeles, la malaria, y el Cules, la encefalitis japonesa, el West Nile, bueno. Lo importante es que no todos los mosquitos son iguales, igual que no todas las personas son iguales. Entonces, por ejemplo, el anófeles, el de la malaria, pica de noche al atardecer. Siempre se piensa que todos, no todos, porque por ejemplo el Aedes también pica de día. Entonces, bueno, generalmente en estos países hay malaria, pero también hay en muchos países hay Zika, hay dengue. Entonces, bueno, conviene protegerse siempre durante el día y durante la noche. La malaria sí que es verdad que pica a la noche, al atardecer, cuando se va el sol, toda la noche. Pica en el interior y en el exterior. Entonces eso es importante, que lo sepamos también para tomar las medidas necesarias, cuando salgo fuera, pero también dentro de casa, donde esté, ¿no? Y en los medios rurales fundamentalmente.
En cambio, el Aedes, por ejemplo, dengue, chikungunya, también es muy típico de zonas urbanas o periurbanas. Las típicas macetas que hay, las ruedas estas en los jardines, donde se queda agua estancada, ahí el mosquito pone las larvas y es una fuente de nacimiento de mosquitos. Entonces es importante también, ahí las medidas sanitarias de salud pública pasan cada poco con insecticidas en los jardines para fumigar, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con el anófeles, la malaria, que pica al atardecer durante toda la noche. Entonces, si conocemos el mosquito, nos tenemos que proteger en ese periodo, ¿no? Entonces, las medidas generales, ¿qué hacemos? Todo esto, si vienen a la consulta, debemos asesorarles y decirles, pues mira, el mosquito de la malaria pica por la noche, ponte el protector y ponte ropa larga, las mosquiteras, es muy importante. Es una medida que en África ha disminuido muchísimo la malaria. Solo el uso de mosquiteras en la cama o en las ventanas y en las puertas de las casas es una medida muy eficaz. Calcetines sobre pantalones, esto fundamentalmente para garrapatas, pero bueno. Y luego tenemos los repelentes. Esto también los tenemos que conocer porque podemos asesorar cuando vienen a la consulta, ¿no? ¿Qué tipos de repelentes? Está el DEET, el picaridin y caridin y el IR 3535. Entonces, bueno, pues sí que habéis visto que está el Forte, el Extreme, el Tropical, el no sé qué, una concentración del 50, del 30, del 10. La eficacia de todos es lo mismo. La concentración lo que cambia es la efectividad en el número de horas. A menor porcentaje me lo tengo que aplicar más frecuentemente y a mayor porcentaje, un 50%, pues cada 8 horas. No conviene dar repelentes con un porcentaje muy alto, más del 50%, porque puede ser más irritable para la piel y tener más efectos en la piel. Entonces, por debajo del 50 está bien, y en niños por debajo del 30. Bueno, pues todos estos 3 se pueden utilizar en embarazadas y en niños. Sí que es verdad que en España, si veis la ficha técnica, en España no están aconsejados para menores de 2 años, pero hay algunos que se pueden dar, por ejemplo el picaridin y caridin para menores de 6 meses, para mayores de 6 meses se puede dar. En menores de 6 meses no conviene utilizar repelentes en la piel de los niños menores de 6 meses. Entonces ahí insistir en las medidas de protección de mosquiteras es muy importante. Ahora veremos todo esto más detalladamente. Y lo de la crema solar es importante también advertir, y es una cosa que muchas veces preguntan los viajeros, ¿no? No se pueden dar juntas porque se altera la absorción. Entonces primero dar la crema solar, esperar media hora, 15 minutos, media hora, y dar luego la crema solar. Y bueno, tener cuidado en los niños, no dárselo en las manos porque se lo chupan, tener cuidado con las mucosas, bueno, todas esas medidas que todos más o menos ya conocéis, ¿no? Luego también la permetrina, impregnar la ropa y las mosquiteras en permetrina hace que aumente muchísimo más la efectividad en la ropa y en las mosquiteras. Es mucho más efectiva. La permetrina es otro repelente que se utiliza mucho. Puedes impregnarlo, lo venden y todo también en sprays, y puedes impregnar tú mismo. No se puede dar sobre la piel, pero sí sobre la ropa y sobre las mosquiteras, y es también muy eficaz. Aumenta muchísimo más la medida de prevención. Bueno, pasamos a la quimioprofilaxis. El por qué, con qué, cómo y cuándo. Yo creo que aquí hay que cambiar un poco los conceptos. Yo, por ejemplo, acabo de llegar el sábado de Camerún y viajaba con un grupo de médicos, que éramos 9 médicos. Había 3 que no estaban tomando quimioprofilaxis. Médicos. Yo llevaba el laboratorio del hospital y esa semana hemos diagnosticado malarias. Digo, o sea, esto pasa un poco como las enfermedades de transmisión sexual, es decir, y lo del preservativo. Es decir, yo lo equiparo un poco. Oye, hay malaria, tienes algo que lo previene, ¿qué pasa? Es decir, hay que cambiar un poco el concepto, ¿no? Es decir, y la evaluación del riesgo. No, es que a mí me sienta mal, es que fíjate que para qué me voy a tomar eso, que me hace de polvo el hígado. Digo, bueno, y no sé, habéis visto lo que os hace la malaria. Entonces, ¿por qué? Pues lo hemos visto, es una enfermedad grave que tiene sentido prevenirla, ¿no? ¿Con qué? Pues ahora vamos a ver un poco los fármacos que tenemos. ¿Cómo? Pues la forma de tomarlo y cuándo, pues depende también un poco del perfil de viajeros.
Os voy a contar los principales que se utilizan hoy en día, que es la tobacona proguanil, que es la profilaxis causal, que eso quiere decir que hace efecto también a nivel de las formas hepáticas y eso, por eso solo tenemos que tomarlo una semana después de la vuelta. En cambio, la mefloquina es una profilaxis supresiva, que es más a nivel circulatorio general y por eso tenemos que tomarlo 4 semanas y pasa igual con la doxiciclina. La tobacona proguanil se toma un día antes de salir a la zona palúdica y hasta una semana después de retornar, aunque hay algún estudio que dice que con 5 días sería suficiente. Son fármacos seguros y sobre todo un poco los factores limitantes pues son viajeros o cooperantes que van a estar mucho más tiempo, ¿no? El factor tiempo. La mefloquina es una pastilla semanal. Ventajas que se puede usar durante más tiempo, pero si ponéis mefloquina, bueno, mefloquina o el nombre comercial en Google, no se lo va a tomar nadie porque veréis efectos neuropsiquiátricos, por ejemplo, gente que hace submarinismo, pilotos, es decir, como que no es muy recomendable en ese aspecto, aunque es la mefloquina es un fármaco que diseñó el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam o de Corea, ya no me acuerdo, pero fue una molécula que escondió el ejército de los Estados Unidos durante muchos meses, que le daba a sus soldados para prevenir la malaria y luego cuando acabó la guerra la hicieron pública. Si os gusta la historia, bueno, la historia de la mefloquina es una cosa muy interesante. La cloroquina, que ya no se utiliza mucho porque las zonas de resistencia que hemos visto antes pues queda muy, muy limitado. Es decir, solo se utiliza en zonas donde no hay resistencia a Plasmodium falciparum, que también es una profilaxis supresiva que necesitas un mes después y sí que se activa para malaria, ovale y vivax, excepto en algunas zonas donde ya se han descrito resistencias. Ojo, no actúa a formas latentes hepáticas y suele ser bastante seguro, ¿no? De la cloroquina vienen todos aquellos mitos que luego os contará Laura de la tónica de los ingleses y todas esas cosas. Y luego la doxiciclina, que es una tetraciclina que hemos utilizado mucho, ¿no? Que la utilizamos para el acné, para tratar los granos, ¿no? Que pues, también es una profilaxis supresiva que tiene efectos a nivel de la formación de proteínas del parásito y lo neutraliza. Lo que pasa es que sí que la gente cuenta pues eso, los efectos, si te vas de viaje y tienes una esofagitis o una acidez, pues como que no apetece, ¿no? Es decir, o la fotosensibilidad, si te vas a un sitio de sol y no vas a poder tomar el sol porque te vas a poner rojo como un cangrejo, pues y luego interacciona, ¿no? Pues eso es lo que tenemos, ¿no? Es decir, que... ¿Y esto Estas son frases que nos encontramos en la consulta, ¿no? O de amigos, de viajeros que, ¿no? Me han dicho que las pastillas de la malaria tienen muchos efectos secundarios y por eso no las tomo, ¿no? Cuánta gente lo dice, ¿no? Y ¿qué opináis? ¿No? Pues decirles que eso, que igual que el paracetamol, cualquier pastilla puede tener efectos secundarios, pero vamos, que la mayoría son efectos menores que no alteran la actividad del viaje y se toleran bastante bien. O sea, intentar quitar mitos que se van pasando de viajeros en viajeros y no están fundamentados, ¿no? Los efectos secundarios son muy leves. Nosotros una de las cosas que hicimos con la fundación que nos parecía interesante es, y por eso están Pablo y Ciar aquí, es decir, que realmente si lees los blogs de viajeros, es decir, el consejo sanitario que sean los blogs de viajeros generales, pues a nivel sanitario hay como los bulos, ¿no? Ahora que están tan de moda los fake news de no, que eso te va a destrozar el hígado, todo eso. Es decir, al final el fundamento de todo esto parte de una mala información inicial y lo que hemos tratado en estos años es un poco de generar un poco de conciencia y educación para la salud en ese aspecto, ¿no? Este es un pequeño recuadro de cosas que hay que tener en cuenta con los diferentes tratamientos o profilácticos, ¿no? Por ejemplo, la mefloquina, lo que decía Manuel, ¿no? Las alteraciones psiquiátricas, sí que el Larian, el famoso Larian, ¿no? Que mucha gente dice, ay, es que me lo tomé, me fui de luna de miel y de repente me empezó a cambiar el humor y cosas de esas, ¿no? Bueno, pues intentar no dárselo a gente con tratamiento psiquiátrico, que ha tenido antecedentes de psicosis, de depresiones mayores o intentos de suicidio, cosas así, pero bueno, que es un tratamiento que está ahí y que se receta y está muy bien. Espera. Luego también tener en cuenta que eso, la metoclopramida que se utiliza también en los viajes, pues puede alterar los niveles, pero bueno, eso no indica que no podamos tomarlo en los viajes, la metoclopramida, ¿eh? Bueno, tener en cuenta los efectos secundarios, la mayoría son náuseas, vómitos, como veis, muy inespecíficos, dolor abdominal, ¿no? Que
que no, en la doxiciclina sí tener en cuenta también eso, cuando se toman a largo plazo, pues, en las mujeres tener cuidado con las vaginitis por cándidas, que sí que puede aumentarlas, y tomar siempre con agua para evitar la esofagitis, como cuando lo recetamos para el acné, esas medidas, insistir y que las cumplan, ¿no? Otra pregunta. Me voy durante un año a dar la vuelta al mundo. ¿Tengo que tomar las pastillas para la malaria todo el tiempo? Esta es una pregunta, ¿no? Tenéis muchos viajeros, ¿no?, que dan la vuelta al mundo de meses, viajes largos, o los VCRs, ¿no?, la gente que se va a visitar a sus familiares, ya que va, aprovecha el viaje para estar a lo mejor 6 meses, 5 meses, un año, ¿no? Entonces, ¿van a estar tomando un año entero la profilaxis? O sobre todo la gente que da la vuelta al mundo o que viaja por diferentes zonas, ¿no? Viaja a lo mejor a zonas donde el riesgo de malaria es diferente, porque ya lo veremos luego. A lo mejor en la India el riesgo de malaria no es igual en todas las zonas. Entonces, hay una alternativa que, si cumples estos requisitos, es un autotratamiento o tratamiento de emergencia, que se llama, ¿no?, que está indicado para, sobre todo, gente que vive en zonas donde la atención médica no puede ser inmediata. Entonces, conviene llevarlo para, si se presentan los síntomas que luego veremos, pues bueno, es una alternativa hasta buscar ayuda médica. Nunca es tomarlo y decir, ya se me ha quitado la fiebre, ya, no. Siempre tomarlo, pero en cuanto puedas, rápido, buscar atención médica para confirmarlo o para revisar, para que te explore un médico, vamos. Entonces, no, es una alternativa a la quimioprofilaxis en países de riesgo bajo moderado, sobre todo gente que ya te dice de primeras que no va a cumplir yo es que no me lo voy a tomar, voy a viajar y ya está. Pues mejor que se lleve un autotratamiento antes que no tome la quimioprofilaxis. O viajeros con un itinerario incierto, lo que os decía, hay gente que yo voy a viajar 6 meses, pero bueno, depende un poco a la gente que conozca, los planes que me salgan o un poco el tiempo que haga. Entonces, bueno, cuando el itinerario no es incierto y sobre todo cuando, lo que os decía antes, voy a viajar por zonas donde el riesgo es diferente, pues a lo mejor también es bueno llevarse un autotratamiento que ante los síntomas que luego veremos empieza a tomármelo, ¿no? Viajeros de larga estancia, y viajeros frecuentes de corta estancia a zonas de riesgo. Por ejemplo, eso, lo que hablábamos antes, los tripulantes, ¿no? Los azafatas, pilotos, son viajeros que viajan cada poco a sitios de riesgo, están unos días, poco tiempo, pero van a lo mejor durante un mes varios viajes. ¿Qué hacen? Van a estar tomándolo. Entonces, bueno, pues este tipo de gente que además conocen ya, como viajan mucho, conocen perfectamente los síntomas porque en estos países lo saben, pues es otra alternativa, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Pues un viajero con las características de antes, que empieza con fiebre alta, por encima de 38, sudoración, cefalea intensa. Ya ves que la clínica es muy inespecífica, que es que cefalea, mialgias, escalofrío, astenia, lo del libro que veíamos antes, ¿no? Un malestar así. Que ha viajado a una zona endémica por lo menos 7 días antes por lo del periodo de incubación y no tener posibilidad de atención médica dentro de las 24 horas siguientes al inicio de los síntomas. Estas son las indicaciones que aparecen en las guías de autotratamiento. Os pongo aquí esta guía que del año pasado, que ha hecho un grupo de expertos que pertenece a la Sociedad Española de Medicina Tropical, que está muy bien, la podéis descargar por internet y conviene que la tengáis en la consulta porque viene país por país las medidas, tanto las medidas antimosquitos como la profilaxis recomendada para cada sitio, para cada país. Está muy bien, es muy fácil vienen los países por orden alfabético y es muy práctica. Así que os la recomiendo porque es del 2018, es que es de hace del año pasado. Y siempre insistir que si te la tomas, no dejarlo, sino que pedir valoración por profesional sanitario enseguida, dentro de las 24 horas siguientes a tomarte el tratamiento. ¿Y cuál es? Pues hay varios tipos, ¿no? El que más se utiliza es la Tobacona Proanil. Se toman 4 comprimidos al día durante 3 días seguidos, con la comida, con lácteos. En los niños siempre, ya lo veremos también luego, es según el peso. Entonces, bueno, pero para los adultos 4 comprimidos al día durante 3 días. Otra alternativa es el Artemeter, lumefantrina, pero es un medicamento extranjero aquí, que se puede pedir por medicamento extranjero, pero menos útil. Y la piperaquina dihidroartemisina, que también se utiliza, pero sobre todo yo creo que el que más se utiliza es la Tobacona Proanil.
igual, siempre en los niños por peso. Otra consulta que podéis tener, ¿no? Que a lo mejor lo habéis oído amigos o consultas. Yo siempre tomo vitaminas antes y durante el viaje para que me piquen menos los mosquitos. ¿Lo habíais oído? La vitamina B1, ¿no? Que mucha gente lo dice, ¿verdad? La vitamina B1. Hay gente que lo toma 10 miligramos 2 semanas antes de viajar y durante el viaje, porque dicen que cambia el sudor, le cambia el olor y hace que los mosquitos no se acerquen, como una especie de repelente natural. La FDA, este es del año pasado, sacó un comunicado diciendo que hay falta de datos adecuados para establecer la efectividad de este y otros ingredientes para su uso oral de venta libre como repelente de insectos. O sea que no está científicamente demostrado que la B1 se utilice de forma habitual o no hay estudios científicos que lo avalen. ¿Los dispositivos electrónicos y pulseras los utilizáis? Pues bueno, aquí os he puesto también, por si queréis luego mirarlo, también hay estudios no hay estudios científicos que lo avalen. Las pulseras tienen el repelente en la zona donde está la pulsera, pueden tener efectividad, pero a nivel general, si te la pones aquí, en el tobillo, o aquí, o en la tripa, o en cualquier sitio, es que la efectividad es local. Entonces, y lo mismo con los dispositivos electrónicos. Entonces, nada. Y luego también el ajo, no sé si lo habéis oído. Hay estudios que tampoco lo avalan científicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, tenerlo en cuenta, ¿no? Más preguntas. Esto seguro que también nos lo preguntan. O si no nos lo preguntan, tenemos que tenerlo nosotros. Cuando se vaya la gente de viaje, decirle, oye, o te vas a quedar embarazado o estás embarazada. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta y saberlo también es importante porque mucha gente se va de luna de miel, ¿no? A África, a los viajes, ¿no? Estoy embarazada y me voy de viaje a Etiopía. ¿Puedo tomar alguna pastilla para la malaria? ¿Cuál? O me voy de viaje de novios a Namibia. ¿Puedo quedarme embarazada si tomo pastillas después de la malaria? También es ¿no? Tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, si estoy embarazada, mejor no viajar a las zonas de riesgo, siempre insistir, salvo que sea absolutamente necesario. En la malaria, ancianos, niños menores de 5 años, inmunodeprimidos, la malaria tienen más riesgo de que evolucione el curso clínico sea peor. Entonces, en las embarazadas, si pueden posponer el viaje, mucho mejor. Si es imprescindible, pues bueno, saber que hay quimioprofilaxis que se puede tomar, ¿no? La mefloquina es segura en el segundo y tercer trimestre, pero si es necesario se puede tomar también en el primer trimestre. Y luego la cloroquina también, en zonas donde sea transmisión exclusiva de VIPAPS o no haya resistencia, que hay muy poquitas zonas, alguna en Centroamérica también se podría tomar. Pero bueno, la cloroquina se utiliza por lo que decíamos, hay mucha resistencia y cada vez se utiliza menos, pero bueno, que también se podría tomar en el embarazo. ¿Y cuánto debo esperar para quedarme embarazada una vez que he tomado la quimioprofilaxis? Esto es importante también. La doxiciclina, 1 semana. Es poquito, pero la tovacona proganil, por ejemplo, 3 semanas, o la mefloquina, 3 meses. Se recomienda. Porque la malaria, puede aumentar, por eso es importante, el riesgo de problemas serios en el embarazo. Puede producir muerte materna, muerte fetal, abortos, parto prematuro. Entonces, todo eso tenerlo en cuenta. Embarazada, siempre evitar viajar a zonas de riesgo. Si el embarazo ocurre cuando tomo la profilaxis, no es un motivo para producir una interrupción del embarazo. No es un motivo para producirlo, ¿vale? Viajo con un niño de 3 años. ¿Puede tomar las pastillas para la malaria? También eso es importante saberlo. La malaria es también insistir en que los niños menores de 5 años mejor no viajar a zonas de riesgo, porque igual hemos visto embarazadas, niños, ancianos inmunodeprimidos, hay que tener cuidado con la malaria por el riesgo que tienen de que evolucionen peor. Entonces, la mefloquina y la cloroquina se pueden dar durante la lactancia, es importante, y luego se pueden dar todos mefloquina, tovacona, según el peso. Por ejemplo, la mefloquina a partir de los 5 kilos se puede dar. La tovacona proganil en ficha técnica dice que por encima de 11 kilos. Sí que es verdad que en otros países, como veis en las gráficas, en las guías, viene también a partir de 5 kilos, pero que sepáis que en ficha técnica aparece más por encima de 11 kilos.
Y la doxiciclina, saber que está contraindicada para menores de 8 años, eso es importante saber. La cloroquina tampoco, lo que pasa es que se utiliza muy poco por lo de las resistencias que hemos visto, también no hay contraindicación, según el peso y todo, se puede tomar en los niños también. Y siempre la dosis según el peso, eso viene, hay tablas establecidas que tanto peso, tantos comprimidos o tanto corresponde, eso es importante verlo. ¿Hay novedades en respecto a la malaria? Pues bueno, poquitas, pero bueno, la tafenoquina. Es un nuevo antimalárico que ha salido, que se utiliza tanto para el tratamiento como para la profilaxis. Está autorizado por la FDA, pero en España todavía no está comercializado. En Estados Unidos sí. Se va a utilizar para mayores, se utiliza para mayores de 16 años y lo bueno es que mata los sinusoides hepáticos. Lo que decía antes Manuel, que hay en el Vivax unas formas que se quedan en el hígado ahí dormidas y da lugar a que las fiebres puedan aparecer de forma recurrentes, pues la primaquina y la tafenoquina, estos dos fármacos actúan sobre los sinusoides, entonces evitamos esas recaídas frecuentes de la malaria. Entonces es una buena alternativa. No se puede dar igual que la primaquina en gente con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por eso requiere hacer un test, a ser posible cuantitativo, de a ver si tenemos para ver si tenemos un déficit, porque no se puede tomar este fármaco porque puede producir una anemia hemolítica. No se puede dar en embarazo ni en lactancia, ni en gente con antecedentes de trastornos psicóticos, y los efectos secundarios ya veis, pues igual que todos, mareos, náuseas, vómitos, un poco inespecíficos tampoco. Pero que sepáis que es algo nuevo y que en breve yo creo que estará en España. Y lo bueno también es la pauta, que se toma una vez al día, 3 días antes del viaje, y luego semanal, durante el viaje por semana, que es una pauta, yo creo que es muy atrayente para la gente que no quiere tomar pastillas o que sabes que no es buena cumplidora de los tratamientos. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser un fármaco que va a tener ahí un hueco bastante bueno en la gente. Y luego una vez a la semana después del viaje. Una semana después del viaje. Otra novedad, la vacuna, no sé si la habéis visto. Se está probando, ha empezado hace poquito la primera campaña de vacunación contra el mundo. Ha empezado en Malawi y luego van a ir en Kenia y en Ghana. Es una vacuna que, tiene una protección parcial, o sea, no es única, sino que aparte de la vacuna tienes que seguir utilizando las medidas complementarias, porque la eficacia es de un 40%. Pero es útil para los sitios donde hay Plasmodium falciparum. Es importante, que es el que hemos visto al principio, que es el más importante porque es el más grave. Entonces actúa contra ese parásito. Sí que se ha visto que disminuye el número de malarias, el número de ingresos hospitalarios y el número de malarias cerebrales, que es la complicada y es la mala, la peligrosa. Entonces, pues ahí está. Ha empezado hace poquito a vacunarse y a ver los resultados que van saliendo. Está en fase 3. Entonces, las pastillas de la malaria entran por la Seguridad Social, eso sabéis si las podemos dar en la consulta. Pues no, todas se pueden prescribir desde atención primaria, todos podéis hacer una receta de cualquiera. Entonces, lo único, la mefloquina, que se dispensa en medicamentos extranjeros, que ya sabéis que está en la calle Sagasta, este horario, y que requiere estos requisitos, pues que el viajero vaya con su tarjeta sanitaria, que lleve la receta oficial, una receta por envase, y un informe clínico. Esto es importante, que hagáis un informe clínico donde pongan los datos del profesional vuestro, el diagnóstico, el medicamento pautado, la dosis, la posología y la duración. Con eso el paciente se va a Sagasta y le dan la medicación. Entonces, saber que existe y que el resto en el programa de AP Madrid se pueden hacer fácilmente y sin problema, como una medicación normal, como un paracetamol o un ibuprofeno o lo que sea, que es importante. Esto lo vivimos a diario en esta época, ¿no? No consigo cita en vacunación internacional, ¿me lo puede hacer usted? Tenemos a Concha y a Mar ahí detrás. Es decir que... Pues nosotros hace un año hicimos un post para ver qué pasa con los pacientes que no consiguen la vacuna de la fiebre amarilla. Lo posicionamos muy bien en Google, y ahora cuando pones en Google "no consigo cita" salimos los primeros. Y lo que venimos a decir es un poco que, aparte de que seamos un poco más precavidos a la hora de pedir cita, pues que los profesionales de atención primaria podemos hacer muchas cosas. Es decir, que sudeste asiático, por ejemplo, la fiebre amarilla, ¿para qué? Y es decir, podemos ser muy resolutivos, y gran parte de la saturación que tienen nuestros compañeros de vacunación internacional es porque no hay una buena información y todo el mundo va allí como si fuera lo último que hay en la vida, pero en atención primaria podemos hacer muchas cosas. Entonces,
Sí que es cierto que, y ahora aparte, que la vacuna de la fiebre amarilla se pone solo una vez en la vida y que la duración es para toda la vida, pues probablemente esas listas de espera pues probablemente mejoren, ¿no? Pero bueno, es decir, que sepamos que yo creo que la clave de esto es que la atención primaria esté bien formada. ¿Y esto? Me han dicho que las pastillas para la malaria y a veces los repelentes son más baratos en la India, así que los compraré allí. ¿Qué pensáis de esto? Porque esto es lo típico, no es que los repelentes de España no funcionan, funcionan los que compro en... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Es decir, y esto hay una mitología, o antes os hablaba Laura de un poco de las ideas preconcebidas, es decir, yo creo que hay resistencias a repelentes, pero realmente hay un problema enorme de falsificación. Si tenemos un problema de falsificación de medicamentos en España ya, que el otro día cogieron en Alicante no sé cuántos, imaginaros el problema de falsificación de medicamentos que puede haber en África como para comprarte allí las pastillas. Ojo, ¿vale? Ojo con esto, que es una idea muy preconcebida y que a veces cuesta ahí cambiar ese rol. ¿Vale? Es decir, la falsificación de medicamentos. Sabéis que hay fármacos nivel A, nivel B y nivel C y que cuestan un dinero. Entonces, a los países desarrollados pues nos dejan lo mejor. Entonces, no sé. Y esto también es curioso, es una pregunta que nos hacemos mucho. Y en esa zona de la India, con esta sequía que hace, ¿realmente me tengo que tomar las pastillas? Es decir, y esto ya está cambiando un poco a nivel mundial, es decir, las nuevas guías pues sí que hablan un poco de que, a ver, esto es el mundo, esto es las zonas de malaria, esto es la India y es que a lo mejor yo voy aquí, ¿no? Es decir, y ahí ya entra nuestra capacidad, nuestra información, el estar informados y evaluar también un poco el riesgo que tienen esos pacientes y todo lo que os hemos contado del autotratamiento y todo eso, el sentido común. Habría que hacer una medicina personalizada para cada paciente y cada viaje, cosa que es muy difícil y por eso a veces los consejos tendemos a generalizarlos. Pero sí que es cierto que hay zonas, es decir, pues que realmente pues habrá que plantearse si en un momento determinado pues es necesario. Pero bueno, que esta información está, el tema es que la encontremos y que sepamos un poco dar el consejo adecuado. Unos casos clínicos para ver un poco, este es nuestro centro de salud, trabajamos en Vallecas, Buenos Aires, nuestra población es más o menos un 35-40% de VFR, que es una población muy curiosa. Esos podemos ser nosotros. Siempre vemos un poco pues este tipo de pacientes, ¿no? Hay un poco de todo, cada vez gente con más dinero, gente rara. Destino Angola, ¿no? Es decir, soy auxiliar de vuelo, he conseguido un trabajo para estos 6 meses y voy a estar yendo y viniendo durante 6 meses. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Pues a lo mejor la primera vez que viaje le aconsejamos el tratamiento y luego hacemos un tratamiento pues de educación para la salud que sepa un poco las medidas preventivas y le explicamos lo que os ha dicho Laura de decir, estos son los síntomas, existe la posibilidad de un autotratamiento y como viajas mucho y estás aquí día sí, día no, pues a lo mejor sí que tienes la posibilidad de venir al médico en un momento. Más casos clínicos. Me voy a Senegal 2 meses. Pues bueno, 2 meses. Una doxiciclina podría ser un buen tratamiento. Me voy a Angola. Duración 7 días para volver después. Una estancia luego a la vuelta de 1 o 2 años. Pues a lo mejor en ese primer viaje sí que podemos darle la tobacuna proguanil, explicarle todo eso y luego para esos 2 años que vas a estar, pues todas las medidas un poco y sobre todo la geografía sanitaria. A mí esto me gusta mucho, es decir, y tenemos un proyecto que era Hospitales del Mundo, es decir, garantizar un poco qué centros de calidad y realmente os animo a que entréis en las redes para que buscar información de hospitales fiables que pueda haber en una zona de Angola, es decir, o que alguien te cuente. Realmente no hay una red mundial que te diga este hospital es bueno, ni siquiera los seguros médicos, y os lo aseguro que yo he trabajado en uno durante muchos años, tienen una información fiable y esto es una información volátil y estando como cuando vas al dentista, es decir, que si tienes un buen profesional a mano y esa información es fiable, pues merece mucho la pena tener esa información. Viajar seguro en cierta medida quería un poco cubrir ese déficit. Voy a Guinea Ecuatorial, una duración ilimitada, pues una profilaxis no. Voy a Ghana, una duración ilimitada, una profilaxis no. Esto lo conocemos todos los profesionales de la salud. Esto es una matriz de riesgo. Esto lo utilizamos para el riesgo cardiovascular. Es decir, simplemente desde esta charla os pedimos que la apliquéis para otra serie de cosas, que es muy útil. Es decir, el impacto, las consecuencias de una malaria puede ser muy alto y la probabilidad pues la tenéis que evaluar, ¿no? Y ahí entra nuestra matriz de riesgo. A lo mejor una app que te calcule esto podría ser una buena idea. Ahí lo dejo para si alguien la quiere desarrollar.
y las fuentes de consulta, ¿no? Es decir, debemos estar informados, no tenemos excusa para conocer todas estas páginas web donde hay pues mucha información fidedigna, fiable, interesante. Aquí os dejamos el CDC, el WHO, el ECDC, la guía de la SEMSI que os ha dicho Laura, nuestra web que está ahí disponible. Nuestra web nació un poco para los profesionales de atención primaria, para esa carencia formativa que decíamos que había un 60% de profesionales que veíamos que no estábamos capacitados para hacer este trabajo, y es un proyecto colaborativo, de eso que se llama de que todo el mundo que quiera colaborar, pues estamos abiertos a mejorar la información que damos. De hecho, nosotros aprendemos, lo decía al principio de la charla, aprendemos de las consultas que nos entran y ahí vamos mejorando el contenido que damos en función de las consultas. ¿Y qué más os digo? Pues esto es un clásico ya, es decir, consejos que os doy o que os damos de nuestra consulta, pues identificar vuestros grupos de riesgo, VFR, viajeros, gente que viaja por trabajo, darles una información y sensibilizar, no solo antes, también durante y a la vuelta. Minimizar los factores de riesgo, es decir, eso es sentarte con el paciente y explicarle todo esto que hemos hablado, facilitar el acceso al diagnóstico, trabajar coordinadamente con las unidades especializadas, que es fácil, que realmente hoy en día se puede, y cuando les llamas te dicen gracias por llamarme, es decir, que utilizar herramientas disponibles en nuestra consulta, es decir, tenemos una herramienta en AP Madrid que se llama Consulta Web, donde podemos sacar toda la procedencia de nuestros pacientes, es decir, pues a lo mejor nuestros VFR no los hemos identificado, es una buena forma de hacer un trabajo de fin de residencia, sacarlos. Conocer el entorno social y comunitario donde nos movemos, es decir, en Vallecas, por ejemplo, tenemos pisos patera, tenemos población inmigrante que viene todos los días a centros de internamiento, tenemos la gran comisaría donde gran parte de la población africana pasa algunas noches, es decir, y luego la formación, recursos y cursos como este, ¿no? Y estos somos nosotros, es decir, Fundación IO y Viajar Seguro. Y nada, gracias por la atención, por el esfuerzo, y si tenéis alguna pregunta. Ha quedado claro. Os dejamos con Pablo y Chiar, dos grandes viajeros, dos grandes personas y dos grandes profesionales.